Antes de empezar, quiero hacer una nota, antes de empezar el sermón. Lo que voy a leer a continuación va a ser horrendo, va a ser increíblemente fatal. Por eso les pido disculpas, porque lo voy a decir desde el púlpito. Pero hay gente que canta esto. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado, me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, te arrebato mi salud, te arrebato los tesoros del cielo. Te arrebata los tesoros del cielo. Los tiene. Que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hay otra canción de esta señora. Dice así: anulo los decretos del infierno. No sabía que el infierno tenía potestad de decretar. Anulo los decretos del infierno. Anulo todo pacto que hayan hecho, profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Rompo maldiciones y todo pacto generacional. Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Rompo cualquier juramento hecho por mis ancestros que afecte a mis hijos o involucre a mis nietos. Toda hechicería la anulo. Toda idolatría anulo. Toda maldición te reprendo. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Toda pobreza anulada. Si fuera así, imagínate. Sería espectacular. Toda pobreza anulo. Toda enfermedad anulo. Toda maldición te reprendo. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Es lamentable que este tipo de canciones se canten muy naturalmente en muchas de las que se hoy consideran iglesias. Y a ellos les fascina el tema de la guerra espiritual. La guerra espiritual. Es uno de los temas favoritos de muchas iglesias en el día de hoy. Muchas iglesias les encanta echar fuera demonios en la iglesia. Les encanta atar y desatar al diablo que se mete en la iglesia. Les gusta machacarle la cabeza al diablo. Les gusta pisotearlo. Les gusta dar órdenes al diablo. Habla más del diablo que del Señor. Les gusta limpiar los aires. Les gusta ungir las cosas para alejar las malas influencias, las malas vibras y las maldiciones. Eso es lo que hay en las iglesias cristianas hoy en día, la mayoría, en muchas. No vamos a decir la mayoría, pero en muchas. Eso simplemente, hermanos, demuestra superstición, confusión, ignorancia a los conceptos bíblicos de cómo es el mundo espiritual. Esa confusión, la ignorancia, esos conceptos errados no es un asunto solamente del mundo, porque del mundo yo puedo entender que no sepan nada del mundo espiritual y se imaginen cosas, pero de que hijos de Dios caigan en esas cosas y que esa superstición esté más rampante en la iglesia de hoy, nos hace pensar, pero pastor, ¿es verdad o no es verdad? Dígame. ¿Existe o no existe la guerra espiritual? Y si existe, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona la guerra espiritual? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la guerra espiritual? Y como cristianos, ¿cómo debemos pensar? ¿Cómo debemos actuar y reaccionar frente a este tema de la guerra espiritual? Hechos capítulo 19 es un texto que nos habla precisamente de esto. Una guerra espiritual que se libra en Éfeso. Pero este tema de guerra espiritual en Hechos 19 es un tema secundario. Está supeditado a un tema más grande, a un tema superior. ¿Cuál es ese tema? El foco central de Hechos 19, que va desde el versículo 8 hasta el versículo 20, es mostrarnos que sí existe un mundo espiritual,
pero al mismo tiempo vemos a Dios controlando y triunfando sobre ellos. Es ver el avance arrollador del Evangelio a pesar de que todas las fuerzas demoníacas se opongan. Eso es el mensaje de esta mañana. Estamos en Hechos 19 y hemos dicho que es una sección introductoria al tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Hay 3 testimonios cuando Pablo llega a Éfeso. 3 testimonios. El primero, antes de que Pablo llegara a Éfeso, es el testimonio de un hombre llamado Apolos, que tenía muy buenas intenciones, pero no era suficiente. Le faltaba conocimiento. Su mensaje era incompleto. En segundo lugar, vemos el testimonio, lo vimos la semana pasada, el testimonio de 12 hombres que tenían una vida inconsistente a su profesión de fe. Tenían muy buenas intenciones. Se consideraban verdaderos discípulos, pero ni siquiera tenían el Espíritu Santo. Y Dios, por medio de Pablo, los guía para que ellos puedan entonces tener al Espíritu Santo. En la mañana de hoy, los versículos 8 al 20 termina esa sección introductoria, aunque ya en el versículo 8 digamos que Pablo empieza a sentarse como tal en Éfeso. Pero podemos tomarlo también como una sección introductoria porque es las primeras cosas que ocurren estando Pablo allí en Éfeso. Muy bien, vamos al versículo 8. Y entrando Pablo, Hechos 19, 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Para comenzar el sermón, vamos a ver que hay personas que tienen un poder inadecuado. Eso se debe precisamente a los efectos de ignorar lo que dicen las Escrituras, que básicamente son estos hijos de Eseba que leímos desde el versículo 13 al 20. Pero hay una parte allí de Pablo. Lucas se concentra en lo que Pablo está haciendo en Éfeso. Y Pablo usa la misma rutina o el mismo método que había usado en otros viajes misioneros. ¿Cuál era? Llegar a las sinagogas. Es lo primero que él había, a donde él iba. Iba primero a las sinagogas. Pero antes de adentrarnos a entender el versículo 8 en adelante, nos es necesario considerar un dato muy importante de la ciudad de Éfeso. Éfeso, sabemos que era guardiana, por así decirlo, la ciudad era guardiana del templo de la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero, más allá de ser religiosa, su trasfondo realmente era más ocultista, de lo oculto, lo misterioso, ¿sí? Tenía reputación de ser una ciudad mística. Éfeso tenía reputación de ser una ciudad muy espiritual. Era conocida como centro de aprendizaje de las artes mágicas. Un centro de aprendizaje de las artes mágicas y hechicería. Por así decirlo, toda la cultura de los efesios, la idiosincrasia de los efesios, sus prácticas, el oficio más común de un habitante en Éfeso estaba relacionado con el ocultismo, la hechicería y la magia, negra, blanca, como quiera llamarla. Definitivamente era una ciudad que estaba en completa tiniebla. Estaba sumida en las tinieblas. El comentarista Paul Bruce dice lo siguiente: su reputación, hablando de Éfeso, al respecto le indica el hecho de que en la antigüedad la expresión escritos efesios, había una expresión que se decía así: la literatura efesia o los escritos efesios se utilizaban normalmente para hacer referencia a documentos que contenían conjuros y fórmulas mágicas. Eso era la literatura que se hallaba en Éfeso. Definitivamente Pablo tenía razón
cuando en Efesios, vamos allí a la carta de los Efesios, capítulo 5. Bueno, primero el capítulo 2, para que entendamos la verdadera condición de los habitantes de Éfeso. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Y debemos interpretar tinieblas precisamente no solamente por sus pecados de inmoralidad, sino tinieblas también porque la mayoría de la gente estaba sumida en el ocultismo y el espiritismo. Entonces, allí es donde Pablo va a ejercer entonces el ministerio, el ministerio. Debemos entender entonces que el ministerio evangelístico de Pablo se está desarrollando en un contexto de lucha de poderes. Un contexto de lucha de poderes. Pablo está evangelizando, empieza a evangelizar y está llevando la luz de Cristo a las tinieblas de la ciudad de Éfeso. Allí vamos a ver entonces la batalla. La luz contra las tinieblas, el bien contra el mal, el poder y la luz de Cristo irrumpiendo en el territorio enemigo. Estamos viendo entonces la guerra espiritual. En ese contexto, en ese sentido, vamos a ver esa guerra espiritual de la siguiente manera. El bosquejo que vamos a utilizar en esta mañana de los versículos 8 al 20 va a ser lo siguiente. Antes de decir el bosquejo, le voy a decir algunos elementos que vamos a encontrar en el bosquejo. 3 elementos, 3 características de la guerra espiritual que nos va a narrar Lucas. Lo primero, la guerra espiritual se libra cada vez que empieza a predicarse el Evangelio. La guerra espiritual comienza o se libra, empieza cuando se comienza a predicar el Evangelio. Ese es el primer lugar. La segunda característica de la guerra espiritual es que ella se libra en 2 frentes. Un frente físico y un frente espiritual. Un frente físico y uno espiritual. Y en tercer lugar, el Evangelio siempre gana. El Evangelio siempre va a ganar. De una u otra manera, el Evangelio es más poderoso. Teniendo esas 3 características, lo vamos a ver en el bosquejo de los versículos. Por ejemplo, del 8 al 10, versículos del 8 al 10, vamos a ver que Lucas nos va a exponer la batalla, la guerra espiritual, librado en el plano físico. La guerra espiritual librada o batallada en el plano físico. ¿Okay? Esos son los versículos 8 al 10. Luego vamos a ver del 11 al 17 que Lucas nos va a exponer la guerra espiritual que se libra en el plano espiritual. Se va a librar una guerra en el plano espiritual. Versículos del 11 al 17. Versículos del 11 al 17. Y versículos 18 al 20 vamos a ver la victoria del Evangelio en la guerra espiritual. La victoria del Evangelio en la guerra espiritual. ¿Sí? Vamos con la primera parte, versículos 8 al 10. Ya leí el versículo 8. Pablo comienza entrando a la sinagoga. Recuerden que Pablo, cuando llega a Éfeso, él tiene un precedente muy positivo. Antes de entrar a esta sinagoga, él ya había pasado por Éfeso. Capítulo 18, versículo 19. Capítulo 18, versículo 19. Hechos 18, 19. Pablo está culminando su segundo viaje misionero
Y allí, en el versículo 19, Pablo llega a Éfeso. Y llegó a Éfeso. Y los dejó allí, dejando allí a Aquila y Priscila que lo estaban acompañando. Y entrando ¿en dónde? En la sinagoga, discutía con los judíos. No hay nada extraordinario porque también había discutido en otras sinagogas. Pero ahora sí, versículo 20. Los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempos. Pero aquí en este caso Pablo no accedió. Mas él no accedió, versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, Pablo había quedado con muy buenas relaciones con esa sinagoga en Éfeso. Así que por fin llega a Éfeso y por fin llega a la sinagoga a la cual él había prometido que iba a volver. Había buenas vibras, había un ambiente espectacular, hermandad, compañerismo, ¿verdad? Las relaciones habían quedado espectaculares. Esa es una de las razones por la cual Lucas dice que Pablo estuvo en la sinagoga por espacio de 3 meses. Es el tiempo en que Pablo duró la mayor cantidad de tiempo predicando en una sinagoga. El resto eran algunos días. Pero 3 meses predicando en una sinagoga, vemos entonces que realmente las personas estaban bien abiertas para escuchar el mensaje del Evangelio. Pero es interesante que Lucas dice, Pablo entrando en la sinagoga, versículo 8 del capítulo 19, Pablo entrando en la sinagoga, habló con denuedo. ¿Por qué Lucas usa la palabra denuedo, que significa con valentía, con coraje, con fuerza? ¿Por qué lo usa si se supone que está en un buen ambiente, que todos lo están escuchando? Judíos receptivos a la palabra de Dios. ¿Por qué Lucas usa eso? No solamente dice denuedo, dice por espacio de 3 meses, pero también sigue utilizando las mismas palabras para describir el mensaje de Pablo en las otras sinagogas donde no le rechazaban. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esa es la clave. La predicación de Pablo era hablar acerca del reino de Dios. El tema del reino de Dios, hermanos, no es un tema ajeno para los judíos. Para ellos, para los judíos, el reino de Dios significaba que no solamente que había un Mesías, sino que ese Mesías iba a traer el reino de Dios para el pueblo judío. Y todas las promesas de bendición y todas las promesas de reivindicación estaban supeditadas para el pueblo judío. Así que Pablo con valentía hablaba del reino de Dios de una manera diferente a como los judíos pensaban. Sí, no solamente el reino de Dios viene en Jesús, que es el Mesías, sino que ese Mesías tiene un propósito. ¿Cuál es? Integrar a los gentiles a las mismas promesas que se le dio al pueblo de Israel. Y eso no le gustó mucho. Reino de Dios aquí significa lo que Pablo estaba enseñando o lo que Pablo escribió precisamente a los Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí, este es el propósito, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca los judíos, los que estaban lejos los gentiles. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa era la predicación que Pablo estaba entregando en la sinagoga en Éfeso. En ese sentido, los judíos empezaron a desencantarse, empezaron a desilusionarse. Pablo llegó diciéndole, ya llegó el Mesías, el reino se está estableciendo. Cuando empezó a él a detallar a qué se refería el reino de Dios y el Mesías, no les gustó. Versículo 9, empieza una batalla en el plano terrenal. Versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. No hay camino que va, ¿verdad? El camino era la expresión que se le daba al cristianismo anteriormente, ¿okay? El camino. Entonces, maldiciendo el camino delante de la multitud, entonces empieza esta hostilidad de los judíos. En ese conflicto, ¿qué hizo Pablo? Se apartó. Versículo 9. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Empieza la hostilidad, empieza la lucha en el plano terrenal. No vemos a Pablo aquí reprendiendo al diablo. Ustedes son enemigos, el diablo que los echó fuera. No vemos eso. Simplemente Pablo toma la iniciativa no solamente de separarse, sino que empieza a usar otro método. Se va a una escuela de filosofía y pensamiento, que es la escuela de Tirano. De este Tirano no se sabe prácticamente nada. Pero parece que esta escuela eran unas instalaciones donde el propietario era este señor para la filosofía, el pensamiento, la crítica, todo eso. Pero hay un texto bíblico, no es un texto bíblico, perdón. Hay un texto antiguo que señala que Pablo tenía la oportunidad de usar esas instalaciones todos los días, diariamente, para preparar hombres. Y eso lo usó precisamente como dice aquí el texto, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo es posible de que toda Asia haya escuchado la palabra de Dios si Pablo estaba por 2 años en la escuela de Tirano? Es porque él estaba preparando hombres y esos hombres eventualmente salieron por toda Asia a predicar y plantar iglesias. Eso es lo que acertadamente comenta Simón Kistemaker. Es un poco extensa el comentario de él, pero creo que va a ser bastante provechoso para nosotros. Quiero que presten atención. Simón Kistemaker dice: suponemos que los estudiantes entrenados por Pablo llegaron a ser pastores en nuevas congregaciones en el occidente de Asia Menor. Por ejemplo, la referencia, las 7 iglesias se pudieron plantar en ese tiempo. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Estos discípulos fueron de gran ayuda en la predicación del Evangelio, es decir, la palabra del Señor, tanto a judíos como a gentiles o griegos. Por ejemplo, Epafras, que es nombrado en Colosenses 1:7, fue un fiel ministro en la ciudad de Colosas, en Laodicea y en Hierápolis.
Colosenses 4, del 12 al 13, dice eso. Epafras estuvo con Pablo en Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol y llegó a ser incluso compañero de prisión. De igual manera, Tíquico, natural, que se nombra en Efesios, Tíquico, natural de Asia, fue un estrecho compañero. Pablo se refiere a él como un consiervo. También se habla de él en Colosenses, en la carta a los Colosenses, y un fiel ministro en Efesios 6:21. Pero también tenemos a Trófimo, también oriundo de Asia. O Trófimo lo vamos a ver en Hechos 24. Y finalmente tenemos también la referencia de Filemón, a quien Pablo también le escribe una carta. Filemón y Arquipo, consiervos y compañeros de milicia de Pablo en Colosas. Todas estas personas estaban relacionadas de una u otra manera a estos 2 años que Pablo se dedicó a formar a estos hombres. Las 7 iglesias de Apocalipsis. En este tiempo también se presume o se cree que las 2 cartas a los Corintios fueron escritas en este preciso momento por Pablo cuando Apolos estaba en Corinto. Entonces, en medio de la hostilidad del plano terrenal, Pablo se ingenió otra forma de extender el evangelio. Responsabilidad humana se llama eso. Responsabilidad humana. Hermanos, a Pablo le tocó hacer frente a una oposición que se le presentó en el plano físico. Y el Señor le dio la gracia de ir adelante, de ingeniárselas. Pero dependió de Pablo. Dependió de Pablo buscar la manera, buscar la estrategia para seguir predicando el evangelio. Y ahí Pablo nos está enseñando guerra espiritual. La guerra espiritual, hay personas que se van a oponer y yo no tengo que sacarle el demonio a las personas, ya ellos están bajo el control del demonio. Simplemente ahí está la responsabilidad humana, debo buscar las maneras de que el evangelio siga avanzando. Entonces, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, sin estar echando fuera el demonio ni machacándole la cabeza al diablo. El evangelio seguía triunfando. Pero ahora tenemos el plano espiritual de la guerra. ¿Ok? Sí, eso es lo que quieren ver, ¿verdad? Muy bien. Vamos en el plano espiritual, versículos 11 al 17. 11 al 17. Del 11 al 17, en el versículo 11, Lucas, que es el escritor, nos va a hablar acerca de la guerra que se estaba librando en el plano espiritual. Y en el versículo 11 nos dice quién estaba librando la guerra en el plano espiritual. Versículo 11. ¿Y así a quién? Dios. ¿Quién libra las batallas en el mundo espiritual? Estamos seguros. Estamos ganadores. Dios es el que se encarga de eso. Deja que Dios sea Dios. Pablo estaba concentrado en lo que le correspondía hacer en el plano terrenal hasta donde su fuerza les alcanzaba. Pero Dios estaba respaldándolo, ayudándole en el plano espiritual. Era Dios quien estaba también haciendo el trabajo. ¿Quién hace el trabajo de la obra de Dios? ¿Dios o los hombres? Los dos. Ambos dos. Quien estaba en el plano espiritual, cuidando, ayudando, protegiendo, guiando, era Dios. Pablo no estaba preocupado por eso. Pablo no estaba buscando demonios, ¿verdad? En los cuadros, en las mantas, en los dibujos animados. Bueno, no había dibujos animados en ese momento. En lo que sea. No era el cazador de vampiros, no era el cazafantasma. Dios está en control.
pero cuando dependa de nuestras fuerzas, debemos hacer lo que nos corresponde. Dios era el que hacía milagros. Y dice, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero viste, Pablo era un medio de manera que Dios hacía los milagros y todas estas cosas por mano de Pablo, dice allí. Un momento. Los versículos 12 al 17 hay 2 ejemplos, y en estos 2 ejemplos de cómo Dios estaba haciendo los milagros, Pablo no estaba. Vuelvo a repetirlo. Versículo 11 dice, es una declaración. Dios hacía milagros por mano de Pablo. Versículo 12 es una primera ilustración, un primer ejemplo de cómo Dios hacía milagros por medio de la mano de Pablo. Y versículos 13 al 17 es un segundo ejemplo de cómo Dios hacía milagros por mano de Pablo. Y en ninguno de los 2 ejemplos, Pablo estaba allí, presente. Significa entonces que eso de que Dios estaba haciendo milagros por mano de Pablo, significa que estaban relacionados al nombre de Pablo. Relacionados al nombre de Pablo. Las personas lo reconocían y lo relacionaban a Pablo. Vean el primer ejemplo, versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Increíble, qué poder fluía en ese pedazo de tela. ¿Qué son esos delantales? ¿Qué son esos paños? Bueno, recuerden que Pablo, yo dije en un sermón que a él le llegó en Corinto le llegó una ofrenda, ¿recuerdan? Y él se entregó por completo a la obra misionera, pero esa ofrenda se acabó. Tuvo que volver a trabajar. Entonces, estos delantales, estos paños tienen que ver con indumentaria de su trabajo. ¿Qué hacía Pablo? Hacer tiendas. Entonces, eso... pues él sudaba, por supuesto, y de repente ya hay algo que no le servía, lo guardaba, qué sé yo. Bueno, los supersticiosos los supersticiosos de Éfeso agarraban esos paños porque reconocían el poder que había en Pablo. Y agarraban eso con esa superstición y mira, esto es de Pablo. Y se lo ponían a la gente y la gente sanaba. El Señor lo permitía así. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permitía eso? Porque era una señal de Pablo acreditado por Dios mismo de que él era un verdadero enviado de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 1. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo, entonces llamando a sus 12 discípulos, los apóstoles, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios le había dado de autoridad a los apóstoles. Pablo, un verdadero apóstol, tenía que tener esas mismas señales de un apóstol. Él mismo lo dijo. Segunda de los Corintios capítulo 12, versículo 12. Segunda de los Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Era necesario que ocurrieran estas cosas para que las personas relacionaran a Pablo como un verdadero enviado de Dios. Era necesario para el momento. Era necesario para el momento. Así como Dios permitía en Hechos capítulo 5, versículo 15, que solamente Pedro pasaba y su sombra, ¿verdad?, sanaba. ¿Quién sanaba la sombra? No, era Dios. Las personas relacionaban la sombra con esa sanación porque de alguna manera era la acreditación de Dios de que este es un verdadero apóstol. Era una señal, no para el apóstol, era una señal para las personas que confiaran de que él traía la palabra de Dios.
Pero no solamente vemos ese primer ejemplo, versículo 12. El versículo 13 es un segundo ejemplo o un detalle de ese primer ejemplo incluso, más detallado. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Exorcistas ambulantes, judíos exorcistas ambulantes, agarraron el nombre de Jesús para su negocio. Ahorita le voy a explicar eso. Lo agarraron para eso. Si funcionaba ese nombre, si lo usaba Pablo y funcionaba, entonces si yo lo agarro funciona también. Pero el punto es que era un asunto de quién tenía la autorización divina. ¿Quién tenía la autorización divina? En este segundo ejemplo, vemos que está totalmente acorde a los registros históricos. Porque sí, hermanos, en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano, los judíos eran conocidos, los judíos que estaban en la dispersión en las ciudades gentiles, eran conocidos con gran prestigio de ser grandes exorcistas y mágicos o magos. Se les atribuía conjuros muy efectivos, probablemente, hermanos, porque no sé si ellos se atrevían a usar el nombre de Jehová, pero ya, simplemente por el hecho de ser judíos, conocían algunas cosas del mundo espiritual. Eso lo vemos, hermanos, no solamente hay escritos históricos, los puede buscar, que dicen, que señalan eso, sino también que en Hechos 13 tenemos, recuerden que Pablo en su primer viaje misionero llega a Chipre y allí se encuentra con un tal Bar Jesús. ¿Recuerdan Bar Jesús? Él era un judío y era un encantador. Le decían Elimás el mago. Practicaba hechicería, practicaba exorcismo, magia. Entonces, los judíos que estaban en la dispersión, pues usaban esa reputación que tenían a nivel mundial, por así decirlo, aprovechaban esa reputación y se dedicaban a la magia, al exorcismo en las ciudades para aprovechar la ignorancia de las personas y ganarse la vida de esa manera. Exorcistas ambulantes, itinerantes. Bueno, aquí vemos que estos exorcistas, algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Dios sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que no es mío, no es mi Jesús, el que predica Pablo, ese. La metodología de los exorcistas en ese tiempo era invocar un ente, una entidad más poderosa o superior a la entidad que estaba poseyendo a la persona para ahuyentarlo. Ay, no me traigas a ese, te voy a echar. Sí, te voy a echar a mi primo. Bueno, porque era en grandote en la escuela. Bueno, algo así era la práctica. Invocar entes superiores para atemorizar al ente que estaba allí poseyendo a la persona, con el fin de causar temor, ¿verdad? Y de causar temor en el espíritu que estaba allí y lograr entonces su retirada. Por eso, oye, vamos a usar este conjuro, vamos a usar esta fórmula, vamos a empezar a usar eso porque tiene poder. Ese Jesús que predica Pablo tiene poder. Los impíos reconocían el poder de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a leer lo que pasó. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué hacían? Exorcistas ambulantes, ¿sí? Era su negocio. Exorcistas ambulantes hacían esto. Este Esceva, cuando dice jefe de los judíos, es interesante porque jefe de los judíos, uno puede suponer que ellos son un sumo sacerdote, jefe de los sacerdotes, un sumo sacerdote. Pero el hecho de que no coloca un sumo sacerdote nos hace sospechar de que él se atribuía el título de sacerdocio, o sumo sacerdote o jefe de los sacerdotes para crear buena impresión.
¿Sí? Estas son mis credenciales. Confía en mí, yo le hago el trabajo. Probablemente venía, o su descendencia, su ascendencia, por así, mejor dicho, probablemente era de familia sacerdotal. Pero aquí no se dice que era un sumo sacerdote, sino jefe de los sacerdotes. Parece que era el título que usaba para impresionar. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Versículo 15. Pero respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Lo primero que hace aquí es que el problema no está en que el poder en que el nombre de Jesús no era poderoso. El problema es que ellos usaron falsamente, falsificadamente, a ellos no les correspondía usar ese nombre. Y el demonio astuto le dijo: yo conozco a ese Jesús, por supuesto, y le tengo miedo. Todos los demonios tienen miedo. Y conocían a Pablo. Pero estos no tienen la autoridad de invocar el nombre de Jesús. No tienen la autoridad. No me va a hacer nada. Cristo no va a venir aquí porque tú no tienes autoridad de llamarlo. No te va a responder. Entonces es un problema de que ellos no tenían la autoridad o autorización de parte de Dios. Lo segundo que vemos, versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pobre hombre. Vergüenza para los impostores. Vergüenza para todo el que tome el nombre del Señor en vano. Vergüenza es lo que le espera. Vergüenza. Probablemente no tendrán vergüenza en esta vida, pero en la venidera su vergüenza será eterna. Aquellos que falsifican el Evangelio. Y en tercer lugar, se reivindica, se acrecienta el poder del Evangelio. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era que magnificado el nombre del Señor Jesús. Póngase usted a pensar lo siguiente: si fue inefectivo que estos hombres usaran el nombre de Jesús y no salió el espíritu malo, en vez de desacreditar el nombre de Jesús, fue todo lo contrario. La gente entendió: no, estos no son verdaderos. No son verdaderos creyentes, no son verdaderos discípulos de ese Jesús. Más allá de pensar: no, es inefectivo el nombre de Jesús, no pudo sacar este demonio. Más bien se acrecentó la autoridad del Señor. Se acrecentó la autoridad del Señor. Y todo esto estaba ocurriendo y Pablo no estaba. Pablo estaba concentrado en la escuela de tiranos. No, creo que no era tan tirano, la tiranía de Pablo, pero seguramente estaba formando a esos discípulos. Estaba concentrado en lo suyo, en lo que le tocaba. Dios estaba librando la batalla en el plano espiritual. Pablo estaba tranquilo. No pasaba nada. Bueno, pasaban muchas cosas, pero Dios estaba obrando entonces en el plano espiritual para respaldar y ayudar a su siervo. Entonces vemos en conjunto Dios y el apóstol llevando el mensaje del Evangelio. Versículo 18 al 20. Veamos cómo triunfó el Evangelio después de estas cosas. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Este tipo de situación lo que hizo fue causar temor en las personas que dicen que habían creído y luego empezaron a confesar. Es lo mismo que ocurrió en Hechos capítulo 5. Vamos rápidamente, Hechos 5. Es el mismo temor que causó. Hechos 5 es la muerte de Ananías y Zafira. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, porque Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo, o pretendieron mentir al Espíritu Santo.
Y dice, cayó temor sobre toda la iglesia. Ese mismo temor cayó sobre todo los que habían creído en Éfeso. Y ese temor los llevó, no, vamos a confesar, de verdad, vamos a romper estos puentes. ¿Cuáles eran los puentes que ellos tenían con el pasado? Ellos dicen que confesaban sus pecados, daban cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, recuerden que habían creído, pero habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Es necesario que se quemen esas cosas? Porque el texto dice cuál era el precio de la cantidad de libros que había. ¿Cuáles eran los libros efesios? Libros de magia, de hechicería. Y esa es la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Alguien dijo, probablemente 50,000 piezas de plata significa el salario de 50,000 días. Era mucha plata. No se ponen de acuerdo cuánto es el equivalente, pero sí es mucha plata. Quédese con eso. Pero aquí el punto es, cayó un temor tan grande en aquellos que habían creído que se santificaron. Entonces, el Evangelio no solamente arrolló para salvación, sino también para santificación de los que habían creído. El Evangelio siempre va a triunfar. Siempre va a triunfar. De alguna u otra manera, nunca quedará en ridículo. Entonces, estos habitantes aquí en Éfeso habían vivido una vida pagana, habían vivido una vida de ocultismo, habían creído y ya no lo estaban practicando, pero tenían cosas. El punto es que esas cosas lo podían tentar en algún momento y fueron radicales. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres a la vida con un solo ojo que con los dos echar al infierno. Radicalismo, desde la raíz. Sí, para uno no sería una fuente de tentación tener esos libros allí, pero para ellos sí era una fuente de tentación. Y ellos se santificaron. Sí, ellos podían decir, yo tengo dominio propio, nunca más leo eso. Pero ellos decidieron no. Su quema fue simbólica. Yo quemo y rompo eso. No es que estaban matando a los espíritus que están en esos libros. No. Era una quema simbólica. Lo que había ocurrido en su corazón, ese temor, lo estaban expresando de esa forma. Pablo nunca les dijo, traigan todos los libros, vamos, venga, todos los celulares que, ¿verdad? Esclava el celular, venga. Rompa con eso, tráigalo para acá. No. Pablo no les dijo eso. No se lo dieron a Pablo los libros, no se lo vendieron a otras personas, ni lo regalaron. Ya no voy a usar esto, te lo regalo. Estás haciendo un daño. Lo quema. Es basura. Radicalismo. Entonces hay que cortar con todo vestigio que me ancle a mi vida pasada. Eso en todos los aspectos. Eso es santidad. Por eso es que vemos el Evangelio no solamente avasallando, arrollando para cautivar hombres del mundo de las tinieblas y hacerlos parte del reino de la luz, sino que también los santificaba. Versículo 20. Y así se gobierna. Y así crecía y prevalecía la palabra poderosamente. Las personas seguramente en la sociedad, pero tú estás loco, ¿cómo vas a? Dame ese libro. Mira la cantidad, mira todo lo que pueden con la venta de esos libros tener tremendo templo. Basura. Ellos quitaron todo eso
prevalecía poderosamente la palabra de Dios. La NBI dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Tremenda traducción. En conclusión. La guerra espiritual siempre comienza cuando está el Evangelio de por medio. Siempre comienza y se da cuando está el Evangelio de por medio, hermanos. Cuando se desata la verdad de Dios, las fuerzas de la tiniebla se alborotan. Ellas no quieren. Pero Dios está en control de ellas. Nosotros debemos abocarnos a seguir desatando la verdad del Evangelio. Dios se encarga de ese frente de batalla que no tenemos ni la autoridad, ni la competencia, ni las armas para ello. Pero Pablo dijo que teníamos unas armas. Vamos a ver esas armas rápidamente. 2 Corintios capítulo 10. Pablo dijo que yo no me recuerdo, yo nada. ¿Qué es la guerra espiritual? 2 Corintios 10, perdón. 2 Corintios 10, 4. Bueno, del 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Ves que son cosas espirituales? Calma, sigue leyendo. Poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Ves? Arrebato, ¿ves? Hay que arrebatar. Versículo 5. ¿Cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos. ¿Cómo se derriban los argumentos? Discutiendo. Hablando. Tenemos todo el potencial del cielo para derribar argumentos que se levantan en contra de Cristo. Eso es lo que nos toca a nosotros batallar. Eso es la batalla que estaba librando Pablo. Argumentando, exponiendo, discutiendo, probando por las Escrituras que Jesús es Cristo. Derribando argumentos y toda ¿qué? Altivez, orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una batalla que se libra en la mente. Esa es la batalla espiritual. Se libra desde el plano físico con las armas del Espíritu. Entonces, la iglesia, una iglesia fiel, es una iglesia que está en guerra espiritual. Y no porque se la pasa echando fuera demonios, sino porque predica el Evangelio. Y porque los miembros de la iglesia, todos los que vienen a la iglesia, se santifican. Allí empieza la batalla espiritual. No quiero leer la Biblia, pero voy a leer la Biblia. Ese desánimo, Señor me ayuda. Batallas. El Señor te va a guiar. Aplicaciones, hermanos. Número 1. La guerra espiritual existe, sí. Existe. Existe siempre y cuando haya evangelio de por medio, como dije. Estoy desanimado en mi matrimonio. Me quiero divorciar. Ya esto no sirve para nada. ¿Estás orando? No. ¿Estás leyendo la Biblia? No. ¿Estás pensando en el evangelio? No. Entonces no estás batallando. Tú te rendiste. Ya. Ahí no hay batalla espiritual, olvídalo. Si no hay evangelio, no hay batalla espiritual. No le eches la culpa al diablo que destrozó el matrimonio, no. Ahí el diablo está tranquilo, tú te estás destruyendo solo. Cuando tú agarras a hacer devocional familiar, ahí empieza la batalla espiritual. Cuando tú agarras como esposo a empezar a instruirte en la palabra de Dios, ahí empieza la guerra espiritual. Cuando la esposa empieza a instruirse a buscar el rostro de Dios, ahí sí empieza la guerra espiritual. Pero el cristiano vence. El cristiano vence porque tiene las armaduras de la batalla espiritual. Efesios 6, ya lo se leyó en el culto.
Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes. Sí, eso es verdad. Pero ¿cómo se batalla? Vamos a ver rápidamente los... Ya se me fue el tiempo. Efesios 6. Sí, tenemos lucha contra todas esas cosas, sí es verdad. Versículo 13, ¿cómo se lucha? Por tanto, tomad, versículo 13, Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo estar. La idea es que permanezca firme. No es que, para que cuando termine el día malo, y bueno, ahí está todo choreto, todo derribado, bueno, algo es algo. No. Versículo 14, estad firme, ¿cómo? Ceñido vuestros lomos con conocer la verdad. Conocer la verdad. Donde se predica la verdad, ahí yo tengo que hacer lo posible por estar, por escuchar la verdad. ¿Qué más? Vestidos con la coraza de justicia. Si no conozco la verdad, no puedo hacer las cosas que le agradan a Dios, lo justo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Cómo agarro? Me calzo los pies con el Evangelio. Expando la semilla del Evangelio. Predico. Conozco más el Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Confianza en la palabra del Señor. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No son literales. Simplemente falta de fe te estás debilitando en esa confianza en el Señor. 17. Tomad el yelmo y el casco. Recuerda que tú eres una nueva criatura. El casco de la salvación y la espada del Espíritu. Esa es la batalla espiritual. Entonces, cuando nos ponemos la armadura, ¿cómo nos ponemos la armadura? Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que meditamos, que hacemos uso de los medios de gracia, nos congregamos, hay una reunión de hombres, ahí voy, una reunión de mujeres, ahí va. Cualquier cosa donde se predica el Evangelio, se predica la verdad, te estás armando. Te estás armando. Y en último lugar, si no estás en Cristo, no tienes batalla espiritual. Tú eres del bando opositor. Estás en las tinieblas. La única manera de salvarte no es por tu fuerza. Necesitas un Salvador. Cristo, el Señor. ¿Cómo te puedes salvar? Escucha el Evangelio triunfador de Cristo. Escúchalo siempre. Aférrate a Él. Trata de escuchar. Señor, no entiendo, ayúdame a entender. El Señor dice, el que toca se le abrirá. Es una promesa. El que llama se le va a contestar. El que busca va a encontrar. Busca a Cristo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Él se va a dejar hallar de ti. Porque Él es bueno y misericordioso. Pero si no lo buscas, sigue ahí, bueno. El Señor nos ayude. Que la iglesia se santifique. Se santifica a medida que el Evangelio está en la iglesia. En sus miembros. Diariamente. Meditando en el Evangelio. Meditando en la palabra de Dios. El Señor nos va a fortalecer y nos va a santificar. Por eso.